Bueno, se imaginará ustedes y recibirán todo el tiempo que, por un lado, están las preocupaciones de aquellos que tienen vencimientos, trámites, etcétera, y por el otro lado, lo que tiene que ver con los entretenimientos, ¿no? Así que, si le parece, vamos a arrancar por todo lo que tiene que ver con los trámites que la gente tenía que hacer, que quizás se le está venciendo, por ejemplo, licencias de conducir. ¿Cómo va a estar funcionando todo esto? Déjame, en principio, para ponerle un marco y un contexto a estas decisiones y todas estas medidas, el objetivo que tenemos es justamente evitar los contagios y evitar la propagación del virus. Para eso es muy importante reducir la circulación y la concentración de personas. Sí. Por eso, para que se va a entender, las medidas que tomamos apuntan a algunos trámites. Lo que hemos hecho es prorrogar los vencimientos. ¿Para qué? Para que en estos días no sea necesario tener que ir a hacer las renovaciones. Por ejemplo, las renovaciones de la licencia de conducir, o todos aquellos que tienen que ir a hacer el trámite de la BTV, de la verificación técnica vehicular. También los vencimientos entonces se van a prorrogar para que en estos días no sea necesario hacerlo. ¿Esto para particulares y también taxistas? Digo, para todo el mundo. Sí. Sí, para todo el mundo. ¿Se prorrogan cuánto tiempo? ¿Esto se sabe o por ahora queda prorrogado y sin fecha fija? No, se prorrogan por 60 días. Bien. 60 días. Desde la fecha que tienen prevista del vencimiento, hay otros 60 días dentro de los cuales se puede hacer la renovación. Y nadie tiene que hacer nada, digamos. Esto es automático. No es que alguien tiene que, no sé, mandar un mail o hacer algo, no. Exactamente, si tu licencia de conducir vencía hoy 18 de marzo, vos sabés que la podés seguir usando y vas a poder seguir usándola hasta el 18 de mayo. Perfecto. En el medio, si por algún motivo se volviera a hacer una prórroga, se extienden estos plazos, pero durante todo ese tiempo tu licencia de conducir sigue siendo válida, igual que la verificación técnica vehicular que tengas hecha ya con anterioridad. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Estamos viendo un registro civil, ahí se hacen un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Casamientos, fechas de casamientos, civiles. ¿Qué pasa con eso? Exacto, los casamientos, que son también eventos que reúnen y congregan a un conjunto de personas, porque normalmente cuando nos casamos invitamos amigos, familiares. Por lo tanto, ahí se van a poder seguir haciendo los casamientos, se van a mantener los turnos que ya existen, pero con una restricción. Solo van a poder presenciar el casamiento los testigos, por supuesto el oficial público que esté casando a la pareja, pero solo pueden asistir los testigos. Ahora, quienes quieran, porque prefieren hacerlo con sus familias y con amigos, quieren prorrogar entonces o reprogramar la fecha, podrán hacerlo también. Tiene que ver también con esto, nacimientos. Nacen y hay que anotarlos inmediatamente. ¿Qué pasa en este caso? Digamos, ¿están dando turnos? ¿Están separando a la gente? ¿Qué pensaron en este punto? Se mantiene la inscripción en los hospitales y se amplía el plazo para poder hacer después la inscripción formal ante el registro civil. Y después, como estos ejemplos, hay muchos trámites donde hay una doble modalidad. Hay trámites que pueden hacerse tanto presencialmente o de manera presencial como de manera virtual. En esos casos, durante este tiempo, se van a poder hacer solamente de manera virtual. Ahora, hay casos que solo pueden hacerse de forma presencial. Para esos casos se van a mantener guardias en las sedes comunales para todos estos trámites. Sacar un registro de conducir, una guardia mínima que permita llevar adelante estos trámites. Sacar un registro de conducir, por ejemplo, ¿no? Digo, eso no puede hacerse de manera virtual. Hay que estar. Ese no se puede hacer de manera virtual, pero en el caso de la licencia de conducir está suspendido el otorgamiento. Y, por ejemplo, en particular la sede de Roca, donde la enorme mayoría de nosotros saca el registro, la licencia de conducir original, va a estar cerrado por unos días también. Hay una preocupación. Y después vamos a seguir incorporando, como lo venimos haciendo, cada vez más trámites al chat de la ciudad, al que nosotros llamamos BOTI, que está en el 11 50 50 0147, el chat de la ciudad. Se van a seguir incorporando trámites para poder hacerlos a través de WhatsApp. Un ejemplo de esto, las denuncias que hoy hay que hacer en una comisaría o a través de el 0800 a la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, se van a poder hacer las denuncias para vía chat. Y acá voy a aprovechar para remarcar una cosa y hacerle un pedido a todos los vecinos también. En materia de algunas de las disposiciones y recomendaciones y obligaciones que están impuestas
en virtud de la situación sanitaria que estamos viviendo, como por ejemplo el aislamiento obligatorio de 14 días para quienes regresan al país habiendo estado en alguno de los países con circulación del virus. Les pedimos especialmente que las denuncias se hagan de manera exclusiva al 147. Perfecto. Yo sé, Paula, que vos tuviste en un momento ahora de aislamiento. Sí. Apelamos a esa misma conciencia cívica, esa misma responsabilidad por parte de todos los argentinos y todos los ciudadanos de Buenos Aires que vuelvan al país habiendo pasado por alguno de estos destinos, que tengan la responsabilidad de cumplir con el aislamiento obligatorio. Absolutamente, y lo remarcamos todo el tiempo. Felipe, nos están escribiendo mucho respecto de la preocupación económica, ¿no? Aquellos que trabajan como monotributistas, no sé, desde taxistas hasta una señora que hace las uñas o un montón de gente que es independiente, cuenta propista. Si va a haber alguna postergación en el pago de impuestos, alguna manera de que en este momento en el que la recaudación obviamente baja para todos, si eso se está evaluando para pasar para más adelante los vencimientos. Lo entiendo perfectamente y por eso todas las decisiones que estamos tomando apuntan a tener un equilibrio entre, obviamente, la necesidad sanitaria y las decisiones que tenemos que tomar para evitar la propagación del virus, donde siempre estamos buscando anticiparnos y tomar las medidas con la mayor planificación posible y siguiendo las recomendaciones de los expertos, tanto de la ciudad como de la Organización Mundial de la Salud, pero queremos siempre equilibrarlos con el impacto que pueden tener desde el punto de vista socioeconómico, porque cada vez que hay una restricción a la actividad, eso impacta en un comercio, impacta en una familia, impacta en la economía de una familia. Por eso tratamos permanentemente de equilibrar esto y, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en situaciones difíciles, siempre tratamos de estar cerca de los comerciantes, cerca de las pymes, que son tan importantes para la ciudad de Buenos Aires y que tanto trabajo dan, y esta no va a ser la excepción. Ya están pensando, digo, de qué manera puntual, real lo van a hacer. Digo, ya hay partidas que están pensando en destinar y de alguna manera, o esto se puede anunciar en las próximas horas. No, estamos evaluando las diferentes alternativas porque también esto es muy dinámico y también las medidas y las restricciones van avanzando y también tienen su dinamismo en relación con el monitoreo permanente de la situación. Por lo tanto, estamos evaluando cuáles podrían ser las mejores opciones. El Gobierno Nacional ya salió con un conjunto de medidas en ese sentido y nosotros estamos evaluándola en estos momentos. Bien. Silvia quiere hacerle una pregunta. Sí, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, quería preguntarle a propósito de las autopistas, los peajes. Sabemos ya la disposición del libre estacionamiento y esto ha dado como consecuencia mayor flujo de vehículos particulares, la gente que prefiere viajar en su vehículo y no en el transporte público. ¿Hay alguna medida tendiente con respecto al tema de los peajes y además pensando en algunos casos en el trabajador de la cabina de peaje, ¿no?, que de pronto está teniendo contacto con mucha más gente? Sí, lo estamos evaluando. Todavía no tenemos una decisión tomada en relación con eso. Sí, en materia de transporte público hemos tomado varias decisiones. El principal eje para modificar la cantidad de gente que circula en el transporte público y reducir también la concentración que se produce en el transporte público tiene que ver con reducir la demanda, tiene que ver con reducir justamente la necesidad de circulación de las personas. Y por eso ejemplos como la suspensión de clases de manera provisoria reduce la circulación dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ejemplos como las medidas que hemos tomado para los empleados del gobierno de la ciudad y que invitamos también al sector privado a tomar en materia de teletrabajo, de trabajo a distancia, de también escalonamiento horario en el ingreso y egreso al trabajo para evitar más concentración en las horas pico, influyen en que descienda la cantidad de pasajeros. Miguel, en el día de ayer, en el día anteayer ya había bajado más del 50% el flujo de pasajeros en el subte. Al final del día de ayer había bajado 65%, lo cual la baja en la demanda es muy importante, pero también tomamos la decisión que los pasajeros, en sintonía con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, con quienes estamos trabajando de manera muy coordinada, los pasajeros de transporte público viajen exclusivamente sentados. Claro, y eso entonces también va a exigir
que algunas personas tengan que buscar otras alternativas de viaje, y por eso estamos facilitando también el uso del auto particular. Claro, pero lo que pasa es que en definitiva todavía hay un flujo grande de gente que va a trabajar y por ejemplo hoy escuché dos comentarios. Por un lado, una persona que viajó a media mañana dijo: viajé sola en el subte. Eso, digamos, buen reflejo de lo que hay que hacer en todo caso. Pero por otro lado, otros que estaban preocupados porque decían, al final, si nada más el subte para en cabeceras o donde hay conexión, allí es donde se va a concentrar la cantidad de gente que necesite el subte. Aunque no sean demasiados, pero con que sean un número importante, ahí va a haber concentración. Y en un horario también, ¿no? En el horario donde la gente vuelve a la casa o viene al trabajo. ¿Esto está considerado? ¿Se está midiendo justamente cuáles son esos momentos y si hay aglomeración y cómo evitarlo? Sí, hoy vamos a tener otra medición más. Va a empezar a funcionar a partir del día de mañana. A ver, en primer lugar, no es solo en las cabeceras, es en las cabeceras, es en las estaciones de combinación entre líneas, es en las estaciones que llegan a centros de transbordo, también en combinación con los trenes, y también es en las estaciones donde se generan polos de salud importantes, centros de salud importantes. Pero además esto lo vamos a ir monitoreando. En la medida que justamente el descenso de la demanda lo permita, vamos a ir incorporando nuevas estaciones también al sistema de subte. Miguel, quería preguntarle sobre... Y para los viajes cortos, que se pueden realmente sustituir con algún otro método, queremos insistir en esto. Acá es muy importante que todos contribuyamos para que el sistema funcione de la mejor manera posible. Aquellas distancias relativamente cortas, quienes puedan hacerlo, por ejemplo, caminando o en bicicleta, es importante que vayamos buscando estas sustituciones también. Miguel, sé que no es su área específica, pero de pronto aprovecho y le pregunto, tal vez tenga el dato, con respecto a que se ha sugerido que sobre todo la franja de riesgo mayores de 65 años adelanten la vacuna antigripal. ¿Está disponible la vacuna? ¿Está en los hospitales de la ciudad esta vacuna? ¿Se está esperando recibirla? Tendría que, en principio sí, hay insumos, no están faltando en la ciudad de Buenos Aires, en ninguno de los efectores, pero tendría que chequear en particular en relación con el área de salud, sí. Hubo, Miguel, mucha queja en el último tiempo, en las últimas horas, y de hecho se han contactado con nosotros. Usted lo aclaró en las últimas horas, pero es importante también precisarlo. Trabajadores en los shoppings, puntualmente, ¿no? Los shoppings no van a cerrar. Y muchos empleados de los comercios nos dicen, ¿cómo no van a cerrar? Está repleto de gente. ¿Qué es lo que se dispuso puntualmente en shoppings, que es un lugar de mucha concentración de gente? Justamente apuntamos a esa preocupación. La preocupación genuina en relación con los shoppings tiene que ver con la concentración de gente. Y todas nuestras medidas apuntan justamente a reducir esa concentración. Hoy todas las fotos que estuve viendo, que me fueron pasando de los diferentes shoppings, mostraban una reducción muy importante de cantidad de gente, por dos razones. Primero, por la convicción de todos nosotros, que cada vez vamos tomando más conciencia, y segundo, también por las restricciones que impusimos en los shoppings. En los shoppings, si bien van a estar abiertos por esta otra preocupación que hablábamos antes, que es que permanezca la actividad económica, porque detrás de cada comercio también hay una familia, pusimos tres restricciones importantes a los shoppings. La primera es que los cines que funcionan en algunos de los shoppings van a estar cerrados. Y eso convoca en general bastante gente, con lo cual ahí hay una reducción importante. Otra medida restrictiva tiene que ver con los patios gastronómicos que están en los shoppings, que también convocan muchísima gente y convocan con un nivel de permanencia dentro del shopping también importante. Van a estar exclusivamente abiertos para la compra y retiro de la comida. Nadie se va a poder quedar a comer en los patios gastronómicos de los shopping. Esto también va a tener un efecto muy importante a la hora de reducir la concurrencia de personas. Y en tercer lugar pusimos una restricción que es estricta y que reduce muchísimo la posibilidad de que haya cantidad de gente dentro del shopping circulando, que es que solo podrá haber una persona cada 16 metros cuadrados de área de circulación. Por lo tanto, esto más que duplica ¿Cuánto tiene en promedio un local, Miguel, como para saber? Digo, un local común, digo, como para saber cuánta gente puede entrar por vez a un local.
¿Un local o un shopping? No, un local, digo, porque 16 metros cuadrados me imagino que lo han contemplado también, porque yo no me voy a separar de una persona, yo no sé a qué distancia es para tener 16 metros cuadrados de distancia. Digo, 16 metros cuadrados significa, en promedio, por lo menos a 4 metros de distancia cada persona. Eso si tomamos, porque solamente estamos contabilizando además los pasillos, las áreas de circulación. Está bien. Con lo cual, si uno además cuenta las áreas dentro de los locales, etcétera, tiene mucha más distancia aún que esos 4 metros, cuando el área recomendada es de 2 metros de distancia, de distancia social para evitar los contagios. Una pregunta Pero de nuevo, muy cortita es, porque también nos llega como preocupación, bingos y casinos. Esto se cierra, imagino, porque no tendría mucho sentido que permanezca abierto. Así es, hay un conjunto de locales que sí se van a cerrar. Son, como bien decías, los casinos, las salas de juego, los bingos, los boliches bailables, los locales bailables, los clubes, los polideportivos, los gimnasios, los centros culturales, los teatros, los cines, también ¿Y qué penas va a haber los para aquellos salones que no para hacer cumplan? congresos o para hacer fiestas, tanto públicos como privados. Todos ese tipo de locales van a estar cerrados. Y en particular para el caso de los locales gastronómicos, de los bares y de los restaurantes, van a estar abiertos, pero solamente pudiendo ocupar su capacidad con la gente sentada. Igual que los cines, perdón. Eso es una de las maneras también de restringir la cantidad de gente que concurre dentro de alguno de estos locales gastronómicos. Igual que los cines afuera de los shoppings, tengo entendido que tienen la posibilidad de vender hasta el 50% y todo con ubicaciones separadas. ¿Esto es así? Sí, en realidad este tipo de locales se ha resuelto, como digo siempre, esto es tan dinámico y va evolucionando que a partir de la semana pasada ya quedaron suspendidos también los cines y los teatros.